La intención es poderles platicar un poquito acerca de la experiencia de pues, cómo integrar un PPAP desde la parte metalúrgica, cuando integramos una parte desde su barra, desde su composición química, pasando por la forja, pasando por su proceso de manufactura de maquinado, tratamiento térmico posterior como un carbonizado, y bueno, las inspecciones que tenemos que estar haciendo para poder integrar toda la parte técnica en la cuestión metalúrgica. Y pues bueno, espero sea de su agrado. Y bueno, estoy al pendiente para cualquier pregunta durante la exposición. Básicamente les voy a mencionar cinco puntos, 5 ítems. Uno tiene que ver con la cuestión de dónde vienen estos requerimientos de PPAP desde el punto de vista de materiales. Este es un ejemplo. Entonces, pudiera estar acotado a ciertas pruebas o muchas de ellas pues son las que algunos clientes solicitan. Vamos a caminar por lo que es la materia prima, eh, platicar sobre los análisis químico-metalúrgico, platicar un poquito del proceso de forja, cuando en este caso el material lleva un proceso de forjado, platicaremos sobre las líneas de flujo, la importancia de las mismas. Posteriormente, una pieza terminada, cuando ya está maquinada, ya tiene todas sus dimensiones, nosotros como metalúrgicos o como ingenieros de materiales o de procesos especiales o de térmicos, pues tenemos que hacer una serie de inspecciones. A veces somos los procesistas, a veces somos los metalúrgicos que tenemos que dar esos criterios. Entonces, importante conocer tanto el proceso de manufactura como el proceso de calidad para estos análisis. Y bueno, finalmente la documentación que ampara todo lo anterior, que para cualquiera que esté en la industria automotriz o relacionada, pues conoce que tenemos los documentos clave, que es el diagrama de flujo, el AMEF, el plan de control, y bueno, eso ya es básicamente un entregable de las condiciones y los resultados que hayamos entregado del acta de nacimiento de nuestro componente. Bien, básicamente vamos a platicar sobre la tabla de pruebas de materiales. Es un ejemplo, como les menciono. Nos pueden requerir a nosotros como dueños del APQP, del proyecto, o como metalúrgicos de la planta, cumplir varios puntos. Por ejemplo, el tipo de acero. Nos pueden preguntar cómo estamos a nivel de inclusiones no metálicas, también en la parte de macro inclusiones, si es que nos lo piden. Eh, También platicar sobre la materia prima, si viene eh, de una colada continua, si viene de un lingote. Entonces es muy importante por las implicaciones que tienen más adelante el que venga de lingote o que venga de colada continua. Composición química, los aleantes, tamaño de grano austenítico, la templabilidad, la relación de reducción cuando trabajamos en forja es algo bien importante, y lo que es la orientación de fibras o lo que son las líneas de flujo. Repito muy brevemente, todo lo que nos pide referente al acero, sus condiciones químico-metalúrgicas, a inspeccionar. Es importante que nosotros consideremos todas las especificaciones, cuáles son los límites y en dónde vamos a tener esta documentación. Mucho viene en el certificado y muchas veces también tenemos nosotros que hacer nuestras propias pruebas, si tenemos el alcance en nuestra planta, para verificar ciertas condiciones, como es composición química, como son la parte de inclusiones y también lo que es la parte de líneas de flujo para este material. Entonces, este es un ejemplo, como les digo, y bueno, vamos hacia adelante. Ya cuando platicamos de una pieza terminada, es decir, vamos a hablar sobre un engrane helicoidal. Aquí le pusimos un nombre genérico, un ENG 4615 de nivel de diseño A. Es un ejemplo, como les menciono. Y para que platiquemos de este engrane, vamos a tener que cumplir ciertas especificaciones.
en las cuales tenemos que asegurarnos ya al finalizar como proceso de manufactura que tenga una dureza superficial, una dureza de núcleo, una dureza en la raíz del diente, una profundidad de capa efectiva, y a veces nos piden que sea en el flanco, en la raíz, en el diámetro de paso, en la zona rectificada, en el diámetro interior, dependiendo. Entonces, con base en eso, tendremos que aplicar lo que nos pida el criterio de dureza, en este caso, para este ejemplo, 550 Vickers con 1 kilo de 1 kilogramo de fuerza, es lo que nos pide para este ejemplo. Muchas veces nos pide también el 513 con medio kilo, entonces depende la especificación de nuestro cliente, es la carga y lo que es el nivel de dureza que nos están pidiendo para la profundidad de capa efectiva. También nos va a pedir cómo está la microestructura, cómo evaluamos si hay ferrita libre, que no tengamos cementita precipitada o que no tengamos redes de carburos en nuestra microestructura. También pues la parte de la oxidación intergranular es importante evaluarla y esto viene con relación a la composición química que tiene nuestro material. Es importante cómo vamos a evaluarla, porque muchas veces podemos pensar a primera instancia que no hay problema, pero la realidad es que sí va a haber problemas con la composición química si se queremos cumplir cierto nivel de oxidación intergranular. Y bueno, también vamos a platicar si tenemos algunas superficies con ferrita que no son deseables, hablar de la austenita retenida, hablar de la estructura en el núcleo, y bueno, pruebas que nos piden que no tengamos fisuras. Ya después del rectificado, es importante también como metalúrgicos pasar estas pruebas y bueno, también no tener nuevas zonas de endurecimiento después del rectificado, a veces porque los parámetros de rectificado son muy agresivos, puede haber una retransformación y tener martencita reformada, lo cual pues puede ocasionar una falla prematura en el material, si bien no es un tema metalúrgico que lo, que lo produzcamos, sí es algo que puede generarse en un proceso posterior, como es el rectificado. Y muchas veces el ingeniero de manufactura de maquinados o de rectificado desconoce esta condición y empezamos a ver pruebas que van fallando y lo primero que se revisa es que esté bien la parte metalúrgica o esté mal, ¿no? Entonces, típicamente cuando hay ese tipo de problemas, pues la parte metalúrgica está bien, todo cumple, pero por alguna razón falló la prueba de fatiga o la prueba funcional. Ya que nos metemos al detalle, podemos encontrar que la cuestión de un rectificado o un torneado enduro eh, muy agresivo, pues puede ocasionar zonas, ya sea que se suavicen por un calor excesivo o es tal la temperatura que se alcanza que existe una retransformación de la martencita y que, bueno, encontramos a veces esas zonas blancas que no queremos encontrar en una pieza maquinada o rectificada. Bien, y bueno, también tenemos algunas pruebas de cómo detectar lo que son estos puntos de quemado a través de una mezcla de ácidos, como metalúrgicos o como químicos. También tenemos que conocer esta condición, asegurar que no tengamos puntos de quemado y obviamente que nuestra superficie se encuentre limpia. Y bueno, para eso hay ciertas pruebas de limpieza y bueno, llenar los documentos aplicables como es el diagrama de flujo, el AMEF y el plan de control. Bueno, vamos caminando a cada una de estas pruebas, vamos a la materia prima. Y aquí, por ejemplo, ingenieros, les muestro un ejemplo tenemos que asegurarnos que la composición química, la templabilidad, la dureza que nos menciona la barra, si es que partimos de barra, cumpla. También asegurarnos en nuestra planta haciendo una inspección química. La mayoría de las plantas automotrices tienen algún equipo para hacer eh, el chispazo o lo que es el análisis por emisión óptica. Y entonces es como podemos comparar lo que tenemos
en el reporte metalúrgico contra lo que nos menciona el certificado. Importante ver los elementos aliantes. En este caso, para este certificado, la dureza que trae la barra, porque si estamos en un proceso de forja y vamos a cortar la barra, podemos romper nuestra cizalla, nuestra cegueta, si la dureza está fuera. La composición química, evidentemente, que cumpla con el grado que nos están vendiendo. En este caso, de ejemplo, es un 25 molibdeno cromo 4. Platicar sobre las Yominis. Hay empresas que tienen la posibilidad de hacer la prueba Yomini, les mandan la probeta del propio proveedor y ahí verifican, ¿no? Ya en la zona maquinada, con su durómetro, que esté dentro de especificación cada una de las Yominis. El nivel de inclusiones no metálicas del tipo A, B, C, D, importante que esté dentro. El tamaño de grano austenítico, en este caso nos pide un mayor o igual a 5, que es un fino. Y bueno, hablar sobre las condiciones de producción de este acero, la relación de reducción, 9:3:1, por ejemplo, 100% inspeccionado por ultrasonido, ¿sí? Y bueno, la inspección contra las cartas de ciertas especificaciones que cumplan lo que es las macroinclusiones. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer en planta es verificar la composición química y bueno, ya con eso nos da un grado de certeza que el proveedor nos está enviando un acero de calidad que podemos confiar en él. También podemos hacer lo que es el tamaño de grano austenítico, por ejemplo, con el método McQuaid-N. Hay que recordar, y para los que son metalúrgicos, y bueno, para los que van entrando a esto, que entre más grande el tamaño de grano, en el número 1, 2, 3, es más fino, es más pequeño. Entonces, aquí es un ejemplo didáctico de cómo podemos hablar de un grano grueso. Aquí lo podemos tener, un grano grande. O sea, un tamaño de grano, por ejemplo, 1 o 2, y un tamaño de grano fino. Tenemos un 5, un 6, pero también hay que tener mucho cuidado con los aceros de bajo carbón, que tengamos, por ejemplo, un grano dúplex. Eso me tocó a mí tener ese problema en una empresa donde trabajaba. Encontramos este grano dúplex, es decir, un grano, por ejemplo, 1, 2, con granos pequeños, 7, 8. Entonces, si bien toda la química la cumple y todo lo demás, digamos, no tenía problema, ya al momento de que venían las pruebas funcionales, teníamos fatiga prematura. Y la única condición era la cuestión del grano duplex. Entonces es importante conocer nuestro tamaño de grano. A veces no le ponemos mucha atención, pero muchas veces es uno de los principales factores que nos puede impactar en una fatiga prematura. Ya en la prueba real, lo que les mostré era un ejemplo didáctico, pero ya en una prueba real, pues tomamos el tamaño de grano y medimos, ya sea de manera aleatoria, algunos granos y sacamos un promedio. Por ejemplo, hay especificaciones que piden que no haya ningún grano superior las 90 micras. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en el lado derecho, un grano muy grande, de prácticamente 97 micras, donde hay ciertos clientes que esto pues no lo quieren. ¿Por qué? Pues para tener problemas en su desempeño. Todo depende de la especificación que nos pida. Esto es simplemente, como les digo, son ejemplos. Pero otros clientes simplemente nos van a pedir el tamaño de grano, ya sea una comparativa visual, muchas veces lo hacemos así, como en el anterior, contra una placa, vamos viendo a 100 aumentos, a qué tamaño de grano se parece, y decimos, bueno, este tiene un grano 7, un grano 8, o hacemos algunas mediciones como es el ejemplo. Entonces, es importante conocer nuestro tamaño de grano. Y en un proceso de forja, ya hasta aquí tenemos la parte de la barra. Nos hemos asegurado que nuestro acero es de la calidad que requerimos. Ya nos aseguramos, checamos química, checamos tamaño de grano, no vimos ningún problema. Y ahora forjamos el engrane. Ya cuando forjamos el engrane, tenemos esta condición, buscar líneas de flujo, ingenieros,
que sean coherentes. Coherentes quiere decir que estén siguiendo un mismo flujo, un mismo patrón, porque aunque parezca redundante, hay aceros que al momento de forjar la misma figura, aquí tenemos un entrelazamiento de las líneas de flujo. Hagan de cuenta una serie de nudos aquí, donde no puedes ver cómo fluyen de manera coherente los granos. Y eso nos habla también de una posible fatiga prematura cuando este componente trabaja o una cierta limitación para ese trabajo. Entonces, este es un proceso de forja de un engrane, que esas son fotos reales, que a mí me tocó también trabajar, estuve 7 años trabajando en la parte de forja. Entonces, también te habla de que tuviste buenas condiciones de temperatura, el herramental no tuvo problemas para la lubricación, porque tendríamos ciertos defectos muy evidentes. Entonces, pues ya las líneas de flujo te dan también certeza de que tuviste un proceso de forjado, digamos, de manera correcta. Ya platicando de la pieza terminada, la forja pues es torneada, generada, y vamos, en este caso, platicando de este engrane, un engrane que tiene un embrague y sus dientes. Y bueno, para hacer la sección vamos a hacer el corte y vamos a inspeccionar eh, los dientes, en este caso un diente completo. Importante, como ustedes ya saben, en el corte, pues mantener un flujo constante y abundante del soluble y aplicar poco a poco la fuerza para obtener nuestra probeta. De lo contrario, pues ya la quemamos y vamos a tener que volver a cortar. Entonces, pues bueno, eso ya en cápsulas anteriores ya se ha platicado con Eutectoid, ¿verdad? Que nos ha proporcionado sus consumibles para también tener éxito en la preparación. Y una vez que obtenemos esta probeta a través de cortar, obtener la sección, el montaje en baquelita y luego el desbaste y el pulido hasta espejo, vamos a comenzar a identificar algunas zonas. Por ejemplo, si platicamos del diámetro de paso, pues hablamos de esta zona. Si hablamos de la raíz, pues hablamos en esta zona del diente. Si hablamos de la cresta, si hablamos de la zona el núcleo del diente o el núcleo entre raíces, es importante conocer dónde nos vamos a estar ubicando de acuerdo al diseño. Ahorita les puse el ejemplo de un diente, pero puede ser otra geometría. Importante conocer a dónde se refiere específicamente la inspección. Y una vez que digamos el lugar, vamos a determinar la escala y el criterio. Si se recuerdan, les comenté que iba a ser 550 el criterio en Vickers con 1 kilogramo para este ejemplo, pero pudiera ser 513 Vickers con medio kilogramo de fuerza. Asegurarse siempre que nuestro microdurómetro tiene su verificación con el patrón de referencia para tener una lectura confiable. Y obviamente, previa preparación, como les he comentado, un corte lento y un flujo abundante de soluble, y obviamente alineado el diente para poderlo cortar, vamos a poder inspeccionar nuestra profundidad de capa. Y aquí les he mostrado, les pongo como un ejemplo, ingenieros, cómo es la transformación martensítica. Hay que recordar que estamos en la zona de ausenización y cuando templamos, cuando pasamos a un fluido, de manera instantánea viene esta transformación, como lo pueden ver aquí, de la formación de las agujas. Las agujas, pues hablamos, es la martensita, la cual nos ayuda con la dureza, a tener una dureza muy alta, pero que a la vez es muy frágil y que bueno, vendrá lo que es su proceso de revenido para poder quitar esa fragilización y conservar la dureza que hemos logrado a través del tratamiento térmico. Ya una vez que hacemos el análisis metalúrgico, aquí obtenemos las probetas, aquí por ejemplo son 3 ejemplos, y vamos a checar la dureza superficial. La dureza superficial la checamos en la probeta,
Vamos checando en la zona de la superficie. Y aquí, por ejemplo, me dice que debo de cumplir de 59 a 63 Rowells. Mis lecturas están dentro, en 61. Ahora me pide que cheque el núcleo y me pide que vaya de 280 a 450 Brinell con una bola de tungsteno. Entonces aquí es la práctica estándar de un durómetro de Brinell con, con 3000 kilogramos fuerza durante 13 segundos y vamos a obtener esas huellas que ustedes pueden ver. Y es ahí donde nosotros medimos el diámetro de la huella y nos vamos a las cartas y podemos encontrar estas lecturas de 341, básicamente, ¿no? Para este ejemplo. Entonces está dentro de especificación. Importante la trazabilidad. ¿Ya? Cada probeta debe tener su código, en este caso el año, ¿ya? Su consecutivo. Y bueno, para el día que nos pidan cómo salió el PIPAP, podemos recurrir a nuestras muestras y poder reproducir las inspecciones. Ya platicando en lo que es la dureza de la raíz del diente, si recordamos nuestro ejemplo, que lo tenemos acá, lo vamos a checar en esta zona, donde la capa es menor. Hay que recordar que en un proceso de carburizado, eh, para una geometría como es un diente, el enriquecimiento será mayor en la cresta y menor en la zona de la raíz del diámetro. Por eso la convención es checar en el diámetro de paso, que es a la mitad de esta distancia, y típicamente en la zona de la raíz, en una tangente. Bueno, ahí nos pide de 325 a 450 la dureza. Entonces, estamos encontrando, en este caso, la dureza en Rowell C, que, la cual la podemos convertir a lo que es Brinell, usando las tablas de conversión. Hay unas tablas ASTM que nos permiten hacerlo. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos aunque me pida Brinell, si la zona es una zona rectificada, pues no le voy a meter un Brinell. Tengo que meterle un Rowell C y de ahí hacer la conversión. Nada más para clarificar ese punto. A veces cometemos el error de que es una pieza ya endurecida, ya rectificada, y le queremos hacer el ensayo Brinell, y pues vamos a dañar nuestro indentador y nuestro equipo porque la pieza pues no va a aguantarlos. En este caso, el equipo no nos va a ayudar a hacer esa inspección. Entonces lo que hacemos es, con la escala correcta, que en este caso es Rowelsen, hacer la transformación a lo que es Brinell. En este caso para una dureza de la raíz. Ya en la profundidad de capa efectiva, aquí corremos perfiles y bueno, vamos viendo, en este caso nos está pidiendo de 0.8 a 1.4 en el flanco o en el diámetro de paso, en la raíz del diente 0.6 mínimo y en la raíz rectificada 0.6 también. Y en el diámetro interior 0.8. Y bueno, generamos nuestras lecturas, 3 lecturas por cada probeta. Y aquí vamos reportando pues el promedio de cada probeta. Eso nos dice que pues hemos checado varias piezas, al menos 3, y que tenemos confianza en nuestra carga. Esto obviamente partiendo de que tenemos CQI 9, ¿no? Que tenemos nuestros termopares en vigencia, que tenemos nuestro survey de temperatura sin mayor problema, en fin, todo eso lo cumplimos. Seguramente tendremos consistencia en nuestros resultados metalúrgicos. No es la idea meternos a la parte de CQI 9, simplemente lo menciono, porque si tienes tus hornos en condiciones y pasan CQI 9, pues seguramente tus cargas van a tener consistencia como lo estamos viendo aquí. Y aquí hablamos para tanto el flanco derecho como el flanco izquierdo, tanto para lo que es el diámetro de paso, como lo que es la raíz y la raíz rectificada. Y bueno, y un requerimiento más que nos pedían en el diámetro más chico,
0.8 milímetros como mínimo, la profundidad de capa a 550 Vickers con 1 kilogramo de carga. ¿Dónde sale esta información? Pues seguramente de ustedes tienen o conocen los equipos de inspección de profundidad de capa. Típicamente los LECO, los Wilson son muy comunes. Y bueno, vamos haciendo las indentaciones. Típicamente comenzamos a 3 milésimas y luego cada 5 milésimas de pulgada. En este caso son milímetros. Pero bueno, vamos haciendo a ciertos saltos una indentación. Esa indentación en Vickers con 1 kilogramo es convertido por el software a Rowell C, y en el momento que se encuentra ese 550 nos va a dar la profundidad de capa. El criterio en este caso, para este ejemplo, 550, y nos va a dar las capas que les he mencionado anteriormente. Este, por ejemplo, viene de un LECO, y este, por ejemplo, viene de un Wilson, un equipo Wilson para checar un microdurómetro para inspección de profundidad de capa efectiva, que en 50 Vickers. Entonces, con base a esta información, es que nosotros proveemos los datos que les mostré aquí, y bueno, ya tenemos la confianza que nuestro tratamiento térmico de carburizado, pues cumple todas las especificaciones en lo que es la capa y la dureza superficial. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una microdureza Vickers a 513 con medio kilogramo de otro componente. En este caso, la medición es en milésimas. Y bueno, podemos ir viendo cada indentación, cómo se comporta. Los que ya tenemos, pues ya cierta experiencia con el carburizado, el ver el nivel que está la primera indentación nos da una idea de cómo va a estar la austenita retenida. O que tengamos algún tema con nuestro revenido. Entonces, una dureza baja, por ejemplo, que comencemos en un 56, 57, hablamos de que posiblemente quemamos la pieza y tenemos que repreparar. Y si aún así traemos esas lecturas, bueno, tenemos una falla en el tratamiento, o al revés, si está muy alta la primera indentación, 65, 66, pues también tenemos un problema en nuestro tratamiento. En este caso tiene que ver con el tema del revenido. Por ejemplo, son algunos tips que como analistas, como metalúrgicos, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, vamos midiendo cómo están estas indentaciones, y cuando lleguemos, en este caso, para este ejemplo de 513 Vickers, una profundidad de capa. Entonces, lo que yo quería aquí contrastarles únicamente es que se puede hacer, dependiendo del criterio, en este caso, para el ejemplo, 550 Vickers, o otro ejemplo, que pudiera ser a 513 Vickers con medio kilogramo de fuerza. Considerar el criterio de la primera indentación que les decía, lo que les platico. Ya con la primera indentación sabemos, tenemos una idea por comportamiento de los hornos, que también en nuestro tratamiento, o si tenemos que investigar o hay algún detalle con nuestro horno, o con nuestra carga, o con la preparación de la muestra. Ya cuando platicamos de las microestructuras, pues vamos a platicar de la oxidación intergranular. Por ahí nos pedía la tabla para este ejemplo, 20 micras máximo. Entonces aquí vamos a medir la más grande. Hay a veces la especificación que te pide un promedio, o que hagas un barrido y que veas las 5 más grandes, y con base a esas 5 hagas un promedio. Pero si no, pues bueno, encuentras la más grande. Y bueno, también haces lo que es la inspección, que no haya ferrita o trostita en lo que es la transformación. Cuando tienes un buen perfil de dureza y no hay mayor issue en tus hornos, si cumples CQ9, seguramente no tienes este tipo de condiciones. Obviamente tu agitación, tu aceite, pues está dentro de parámetros. Algo bien importante que nos piden muy seguido es la cuestión de la austenita retenida. Ahí hay una tabla por ahí que es convencional, donde dependiendo
los puntitos blancos, ¿verdad? O las zonas blancas que tengamos, pues es un mayor porcentaje de austenita retenida. Pero bueno, la cantidad de austenita está en función del contenido de carbono disuelto. El potencial de carbono, el ciclo de carburizado, la velocidad, temperatura del medio de temple, el ciclo de difusión, la composición química, todo esto nos va a afectar la austenita retenida después del temple. No es dependiente de un solo factor, sino todo nos puede ahí influir que tengamos más o menos austenita retenida. Esa es una imagen pues real de la austenita, esta es a 500 aumentos, y bueno, por ahí hacemos el comparativo y bueno, vamos viendo si estamos cerca de un 25-30% de austenita, y bueno, típicamente la checamos de 2 a 3 milésimas abajo de la superficie, que es la práctica normal para algunos componentes automotrices. O menos que te pida lo contrario la especificación, te dirá en qué zona quiere que la inspecciones. Esto ya es con un ataque de nital, típicamente al 5% durante 5 a 10 segundos, y bueno, vas a poder verificar tu porcentaje de austenita retenida contra una tabla. Y así, otros ejemplos como estos, ¿ya? Que la austenita retenida está muy cerrada, está cerca del 10% contra la tabla que hemos platicado. Y bueno, también a veces nos pide que chequemos en la raíz. Y bueno, también algunos aceros son susceptibles de microcracks. Aquí pueden ver estos microcracks que pueden ser perjudiciales. Entonces te piden que el tratamiento no sea tan agresivo que genere estos microcracks. Pero otra vez va a estar en función de la composición química del acero y del medio de temple. En este caso es una serie de especificaciones bastante estricta y bueno, pues se mete hasta el tema de microcracks. Por ejemplo, presencia de carburos. Nos pide que pues puede haber ciertos carburos, pero no puede haber redes de carburos. Entonces, a veces decimos carburos y ya nos espantamos. Y cuando revisamos nuestra especificación, dice, bueno, se pueden permitir carburos. Entonces ya como que nos tranquilizamos, pero cuando hay redes de carburos, por ejemplo, esta imagen, pues vean, ya están interconectados. Esto va a ser una falla prematura, pues bien evidente cuando trabaja este componente. Entonces, no sé si tengan dudas sobre estos carburos, pero cuando hacemos el ataque son bien evidentes, están redondeados y bueno, y cuando están conectados lo podemos distinguir de las austenitas, que a veces es una de las preguntas que yo también me hacía antes. Oye, ¿cómo distingo los carburos de las austenitas? Bueno, vas a ver los bordes redondeados del carburo. Oxidación intergranular, como les platicaba, pues a veces nos pide que midamos la más grande, la más profunda. Esto, por ejemplo, cuando tenemos microscopía de barrido, cuando no, pues con la microscopía óptica, pues vamos midiendo, ¿verdad? La que es más profunda. También ver que en nuestra microestructura pues tengamos martencitas y vainitas. Lo que no queremos es ferrita libre, que es lo que muchas veces se penaliza y a veces no se menciona. Ya cuando platicamos de que nuestro material ya está listo, ya está inspeccionado, ahora ya pasó por el rectificado y en el rectificado hay que asegurar que venga libre de fisuras. Entonces lo pasamos por partículas magnéticas, típicamente un magnaflux, y ahí verificamos que no haya fisuras, que no haya eh, pequeñas grietas que vayan a indicarnos que va a haber pues una falla de nuestro componente. También lo que verificamos es que el maquinado, en este caso el rectificado, esta zona oscura que ustedes pueden ver, se detecta a simple vista después de una mezcla de ácidos. Hay que hacer la inspección, el corte, y vamos a ver que encontramos para este ejemplo una zona blanca. Esa zona blanca hablamos de martencita reformada. Y eso lo podemos evidenciar cuando el perfil baja. Cuando tenemos un buen perfil, comienza alta la primera indentación. Si recuerdan por ahí la primera indentación, no nada más nos habla de las austenitas, sino aquí en este caso ya de una pieza rectificada, nos podría dar un indicio que tuviéramos algún problema por un rectificado muy agresivo. Probablemente se los muestro. Cuando hacemos ese corte, vean cómo tenemos aquí una zona más oscura y lo podemos ver aquí, miren, en
en nuestro engrane, y si ven es un patrón que se repite. ¿Qué tanto le afecta o no? No necesariamente es una condición de rechazo, hay que verificar si realmente le está afectando con esta retransformación. Obviamente al final que nuestra pieza quede libre de fluidos, libre de suciedad, de cualquier cosa, que típicamente las piezas al final pasan por una lavadora principalmente, y que esa lavadora pues sea eficaz en su proceso, es decir, que no genere óxido, que no genere manchas de agua, es importante revisar. A veces como metalúrgicos tenemos que asegurar que vaya libre de cualquier oxidación. Y a veces tenemos que hacer ciertas inspecciones con el lavado, el tamaño de ciertas partículas, ya después que la pieza está en su bolsa DCI, lista para entregar al cliente, esa pieza nos la mandan al laboratorio metalúrgico o al químico, hacemos un lavado y ese lavado sacamos unos filtros por los cuales se lavó la pieza y empezamos a contar partículas. Y si esas partículas están dentro de especificación, decimos que el proceso de limpieza estuvo bien. Si están fuera, pues vamos a requerir cambio y volver a lavar todo el material que se ha procesado. A veces nos piden esta prueba de limpieza. Y finalmente, lo que vamos generando, pues son estos documentos, que ya los que tienen experiencia en la parte de calidad o de manufactura, pues ya manejan sin mayor problema lo que es el diagrama de flujo, el AMEF de proceso, con todos sus modos de falla, acciones recomendadas, pero también con lo que es el plan de control, con todos los controles preventivos y de detección que nos permiten garantizar en cada una de las etapas, pues que la calidad se cumple y tenemos un plan de reacción en caso de algo salga mal. Nosotros como metalúrgicos, pues que algo salga mal, pues nos mete en problemas, ¿verdad? Porque no es una pieza, mandamos cientos de piezas, básicamente es un horno continuo, pues es una situación bastante complicada para poder hacer la inspección de una serie de piezas, de cientos de piezas, a veces miles de piezas. Por eso el control de calidad que tenemos desde que nos aseguramos desde la barra hasta el final, que nos conste como metalúrgicos, es la pieza clave para tener pues un proceso que vive de manera exitosa y que nosotros como metalúrgicos, como responsables de los procesos, ya sea de forjado o de tratamiento térmico o de calidad, pues tenemos la seguridad que tenemos buenos controles y que la pieza nació bien y que tenemos los controles necesarios para cualquier situación. Tenemos espacio para algunas preguntas, si tienen algún comentario también acerca si ustedes realizan algo similar a lo que César nos platicó ahorita en sus plantas. Mira, dice, ¿qué cantidad de piezas es recomendable analizar para validar el proceso? Dependiendo qué proceso, pero si hablamos de la última, vamos ya de la pieza terminada, una recomendación son 3 piezas. Cuando ese es un pipap, 3 piezas es suficiente. Aquí mi recomendación es, si metes tu material a tratamiento térmico, si es un horno, ya sea continuo o batch, si metes varios niveles, típicamente hay hasta 3 niveles, pues puedes tomar una de cada nivel, o si son dos niveles, pues tomar una del medio del nivel de abajo y dos en las esquinas del nivel de arriba, o si es un solo nivel, pues ya sabes, en diagonal, en las esquinas y en medio. También por aquí, Alberto Tirado, el Inge Tirado, nos pregunta, ¿qué se recomienda para estudios de capacidad en producto? ¿Cuántas piezas? Para estudios de capacidad, para calcular tu CPK. Bueno, pues la recomendación, pues son las 30 piezas. Es cuando ya nos lo pide el cliente ingeniero, si es necesario, sé que es un cortadero y para los que estamos a cargo del laboratorio, pues es mucho trabajo, pero típicamente 30 piezas que nos pueden pedir para un PIPAP es lo mínimo necesario para que le demos una capacidad de proceso. Muchas veces nos piden eso o cuando vamos colectando datos y tengo varias cargas, puedo darle, por ejemplo, de dureza superficial o de profundidad de capa, un CPK siempre y cuando sea por ejemplo, si es un horno continuo, te lo valen, pero si es un batch,
típicamente te van a pedir las 30 lecturas. Puedes negociar con el cliente o con el metalúrgico que con tu CQI 9 que cumples y que haciendo, por ejemplo, 5 inspecciones, cinco piezas en los extremos y al centro, o sea, uno de cada esquina y uno al centro, por nivel, pudiera ellos aceptarte tus resultados. Pero muchas veces depende de la negociación con el metalúrgico del cliente. Aquí también, Zaira, mira, ya nos escribió también. Dice, en el proceso, ¿qué variables se considerarían para medir la habilidad? Para el proceso, tendríamos, bueno, otra vez, si nos vamos al proceso de carburizado, pues tenemos que, las variables son temperatura, eh, el tiempo, si el tiempo lo tienes ya con PLC, pues no va a haber variación, pero si tus movimientos son todavía manuales, cómo está la parte de tiempo y lo que es el potencial de carbono, cómo está durante, por ejemplo, cada media hora, cada 2 horas, durante el tiempo que se procesó tu material, vas colectando tus lecturas y con eso le puedes decir la habilidad que tienes de tus hornos. Eh, Ahí cuando te dan esa libertad, mi sugerencia y me ha funcionado, no es hablar en términos de CPK, porque recuerden que para CPK cualquiera que conozca calidad te van a pedir que centres el proceso. Y para centrar un proceso especial, que precisamente es especial, no sigue una curva normal, pues no puedes manejar las propiedades químico-metalúrgicas de la materia prima más las variables para centrar un proceso. Entonces, típicamente se trabaja con el CP, con la capacidad de proceso. Entonces, muchas veces te subes hacia la máxima, ¿verdad? O te vas hacia la máxima, por ejemplo, de dureza superficial, para continuamente estar cumpliendo un CP arriba de 1. Pero bueno, respondiendo concretamente, es la temperatura, el potencial de carbono y los tiempos de proceso para la habilidad del proceso. Muy bien. Por aquí Alberto Delgado. Bueno, dice Zaira, de un solo ciclo, ¿a cuántos ciclos se recomienda? Bueno, es que cuando corres la primera vez, si hablamos de la primera vez y es un pip-up, donde te van a dar nada más una vez que lo proceses, pues es durante el ciclo. Tu ciclo típicamente te va a durar de 5, 8 hasta 12 horas. Ahí tú decides, sabes que necesito sacar las variables. Típicamente ya los hornos tienen sus PLCs, entonces puedes obtener la información y pues con cada minuto que te va graficando, pues puedes sacar los datos de potencial, los datos de temperatura, y como te digo, la parte de los tiempos, si así lo decides por tu proceso, si te dan la oportunidad de meter varias cargas, típicamente con 3 cargas que tengas esos datos, un metalúrgico que al que le mandas esta información lo va a entender, que con 3 cargas consecutivas que no tienes problema, va a estar a gusto con los datos que le des. Sobre todo si le mandas muestra y él inspecciona y encuentra algo muy similar a lo que tú le mandas. Ahí mi recomendación es que le mandes parte de tu probeta que tú cortaste, mándasela a tu cliente, a tu metalúrgico del cliente y va a estar más contento. A mí me pasó que nosotros checábamos, mandaban otra pieza de lote, no estábamos muy seguros de cómo salió esa pieza y venían los reclamos. Entonces, para mayor seguridad, mándale el resto de tu pieza y seguramente va a encontrar algo muy similar a lo que tú inspeccionaste. Muy bien. Ahora sí, Alberto Delgado nos dice, ¿cuál es la causa principal por la que tenemos oxidación intragranular y cuál es el efecto conocido de esta situación? Bueno, mira Alberto, la parte de la oxidación de granular, pues es una condición natural, porque precisamente cuando viene el material en un horno de atmósfera, a menos que tengas vacío, en un horno de atmósfera endotérmica, por ejemplo, que es lo más común, que tienes un endogenerador o tienes una atmósfera sintética nitrógeno metanol, va a haber cierto aire dentro cierto oxígeno dentro de la cámara del horno. Y ese oxígeno, pues, es ávido del acero y a temperatura de 927, que es la típica de carburizado, grados más, grados menos, va a empezar
la formación de óxido, esas patitas de grillo que le llaman también comúnmente, pero que es la oxidación intergranular, que es la oxidación de los límites de grano pegados a la superficie. La causa, pues es ese oxígeno. En la medida que tengas una presión negativa bastante alta, es decir, que tu atmósfera te protege bastante tu carga, esto va a ir de alguna manera influenciada, va a ayudar mucho que no tengas fugas, que tus tubos radiantes, si trabajas con tubo radiante, no tengas fisuras. La oxidación intergranular se va a acrecentar de manera dramática si tienes fisuras en tus tubos radiantes. Te lo menciono así porque yo tengo en mis hornos aquí en Danfoss hornos de resistencia eléctrica y eso nos ayuda a minimizar la condición de una cuestión de oxidación alta por fisura de los tubos radiantes. Pero está motivada principalmente a que crezca por la aleación. Un acero que tiene un alto nivel de cromo, aunque sea bajo carbono que estás enriqueciendo, es más ávido a tener oxidación intergranular que, por ejemplo, el estándar 18620 va a tener una oxidación de 14, 16 micras, como lo vemos aquí, por ejemplo, 13, 14, 15 micras. Pero cuando vemos una pieza que tiene un alto nivel de cromo, pues puede llegar hasta 27, 30 micras. Y no es que hayas hecho algo mal. Tu acero es el que te está diciendo, voy a tener una oxidación muy alta. ¿Y cuál es el efecto que puedo tener o que el cliente puede tener una fatiga prematura cuando trabaje en un ensamble, en una transmisión, en algún ensamble? Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero les haya gustado. A mí me apasiona la metalurgia, me apasionan los problemas y pues bueno, el poder compartir un poquito de las experiencias, a mí me da mucho gusto y que a ustedes les pueda servir, es una manera de estar agradecido. Muchas gracias.